Bueno, hoy vamos a hablar de las salinas de Marchamalo. Unas salinas que tienen mucha historia, una historia que además está volviendo a resurgir después de una época que ha tenido de deterioro. Estamos hablando de unas salinas litorales que se encuentran en la parte sur de lo que es la manga del Mar Menor, al sur de la zona de Cabo de Palos, muy cerca de lo que es la mansión, los caseríos de los Triolas y flanqueada por lo que se denomina el vivero, que ya os comentaré qué es eso del vivero. Mirad, esto que veis aquí son parte de las naves de elaboración de la sal que se han recuperado después de la intervención de una asociación, una fundación de la naturaleza que se llama ANSE, que ha adquirido 10.000 metros cuadrados aproximadamente para lo que es la gestión de lo que era la reproducción de la gestión salinera. Aquí traen a escolares y prácticamente han ido reconstruyendo aquello que estaba muy deteriorado. Y ahora os hablo un poquito de lo que eran las condiciones que tenían estas salinas, que datan de 2000 años. Pero antes quiero que veáis, fijaos, estas vagonetas que fueron utilizadas en su tiempo para ese transporte de la sal. Veis unas vagonetas que están bastante deterioradas, pero que bueno, muestran significativamente lo que eran. Bueno, ahí veis un cartel de ANSE en la que, como veis, pues se habla de este espacio recuperado. Y ahí tenéis las balsas que han ido recuperando precisamente con una infraestructura que vamos a tratar de ver para que, bueno, que no se suele ver normalmente o es accesible, pero bueno, a lo mejor queda un poquito lejos de vosotros y no lo habéis podido ver. Bueno, voy a tratar de explicaros porque este canal que veis aquí comunica a través de otro canal que cruza lo que se denomina el vivero con el Mar Menor. El Mar Menor, por su gran salinidad, pues era una fuente de gran producción de sal. Fijaos que estas salinas eran inmensas, estamos hablando de 200 hectáreas, grandísimas. Y se ha recuperado a través de, bueno, pues de subvenciones, de aportaciones de asociados, ha recuperado 10.000 metros cuadrados, simplemente para hacer ese estudio, ¿no? Para compartir, ¿no?, lo que fue la historia de estas salinas. Bueno, aquí veis un cartel que habla muy bien de la fauna y la flora de este espacio natural, que al fin y al cabo pues es un espacio natural de gran importancia, sobre todo, como veis ahí, por el pez, un pez que está en peligro de extinción y que es de esta zona, que se llama el fartet, y luego algunas de las aves, como puede ser la garceta, la gaviota de Darwin, la cigüeñuela y otras aves, como también el flamenco rosa, que incluso habéis podido ver a lo mejor en algunas de estas charcas. Fijaos, aquí tenemos una de ellas desecadas, ¿veis? Y podéis ver la fina capa de sal que tiene. Bueno, el funcionamiento de las salinas es bastante simple. Partimos de lo que es el embalse, el embalsamiento de agua, y a través de la acción del sol y el viento se produce esa evaporación que hace que se deposite la capa de sal en esas balsas muy poco profundas, que luego son recuperadas pues a través de rastrillos, de unos medios. En principio aquellos eran medios naturales, luego ya se modernizó, y como os he dicho, el Mar Menor, por su salinidad, pues aportaba gran cantidad de sal a estas charcas. Fijaos ahí, se ha producido la evaporación y esta charca contiene, como veis, grandes cantidades de sal. Pero como os decía, voy a hablar un poquito de lo que es la historia de las salinas, porque estas salinas se remontan a la época de los romanos. En aquella época,
bueno, utilizaban sobre todo la sal, bueno, le llamaban el oro blanco. De hecho, se pagaba por el trabajo, se pagaba en especie con sal a los trabajadores. De hecho, la palabra salario viene precisamente de eso, de que se pagaba con sal. Luego las salinas se fueron explotando, nos remontamos a la Edad Media, después a tiempos de Felipe II, y quiero que lleguemos al siglo XIX. En el siglo XIX se ponen a pleno rendimiento y lo adquieren una empresa catalana, que son lo que es la Salinera Catalana S.A. Esta empresa tiene a las salinas en explotación durante prácticamente pues un siglo, ¿no? Porque en los años 90 es cuando se pierde lo que es la producción. ¿Y por qué se abandonan estas salinas? Pues estas salinas se abandonan primero porque hay una modificación territorial que luego os voy a explicar, que se produce en el vivero, que hace que baje la producción de sal en 7.000 toneladas anuales, y luego empieza la presión urbanística por la construcción en la manga del Mar Menor. De hecho, de las 19 balsas, 9 de ellas son vendidas para urbanizarla. Al bajar la producción ya prácticamente se deshace lo que es la industria, ya no es rentable y la salina cierra. Pero fijaos, la salina no solamente tiene un carácter, podríamos decir, comercial, sino, como podéis entender, pues tiene también un carácter ecológico de primer orden, precisamente por esa flora y fauna de la que os he hablado. Fijaos, por ejemplo, en esa charca que veis ahí al fondo, que ha aumentado, en que se pueden observar ahí unos flamencos alimentándose. Como podéis entender, estos animales pues se alejan de las zonas que son más transitadas, porque veis, yo ahora mismo me encuentro en un camino que en realidad pues debía de estar cerrado, pero bueno, parece ser que pasan vehículos por aquí. Es un carril bici, está restringido, pero pasan vehículos de manera constante. Mirad, ahí delante tenéis parte de las infraestructuras de esta salina. Y quiero que veáis dos edificios. Fijaos, estos son las oficinas de la empresa Salinera Catalana S.A. Ahí veis ese cartel. Pero nuestro camino para ver el molino salinero, quiero que veáis, bueno, pues estas grandes charcas que, bueno, pues acogen gran cantidad, como os he dicho, de fauna y flora. ¿Veis? Ahí lo tenéis enfrente, tenéis el mar de cristal. Bueno, ahí podéis ver otras infraestructuras, también hechas ya una ruina. Y como os he dicho, ese molino salinero, que era uno de los molinos típicos de aquí de la zona, aunque salineros solo había en la punta del Pudrimel, en las salinas de San Pedro del Pinatar y los que habían aquí. Este además fue primero de viento, luego ya se transformó y se le colocó un motor, pero como veis está hecho una verdadera ruina, con peligro incluso de derrumbe, y así esos son los vestigios que quedan de ese molino. Junto a las ruinas de estas naves, que como veis pues incluso es peligroso internarse por ellas porque están prácticamente al borde del derrumbe. Bueno, aunque el vídeo se ha hecho un poquito más largo, creo que ha sido interesante desgranar un poquito lo que es la estructura, infraestructura, ¿no? Y las dimensiones ecológicas de estas salinas, situadas en el sur de la manga del Mar Menor, muy cerquita de Cabo de Palos. Y con estas imágenes os dejo, pero ya os digo que hablaremos un poquito más de esta maravilla.
y del proceso de recuperación que se esté realizando ya en otro vídeo. Venga, hasta ahora.